grabar. Les voy a compartir entonces la plataforma. Que me cae un ratito. Ya, ¿pueden ver la página, la plataforma? Sí, ya. Como yo les dije, aquí la primera parte es lo del proyecto formativo, el logo, ¿no? El problema, las competencias. De ahí viene, acá también lo encuentran ustedes el programa. Aquí en direccionamiento van a tener la presentación del docente, la mía, pero todo esto es escrito, aquí no pueden hacer nada. Acá está el horario de clase y si ustedes entran ahí, ahí ustedes van a encontrar los horarios oficiales. Acá está el horario en teoría, que en realidad está aquí todo el horario. Aquí ustedes lo ven, ustedes lo abren y les va a bajar un PDF acá, como en cualquier computadora, y ustedes le dan a abrir al finalizar y ahí les va a salir el horario oficial de la clase. Venga, se los voy a mostrar para que lo tengan. Se lo pueden bajar esto y tenerlo. Aquí está un poco chico, lo vamos a agrandar. ¿No? Ven que aquí medicina psicológica siempre está 9:45 a 11 y cuarto. 9:45, 11 y cuarto. Entonces ese es el horario para que se lo anoten. Ustedes se lo pueden bajar de la página. Ese es el horario oficial y miren, están inclusive con sus otras materias de quinto. ¿No? Ese es el horario oficial para que ustedes sepan que a nosotros nos pasa. ¿Ya? Y he visto que han estado con problemas de horario, no sé qué ha pasado, no es el único grupo, pero ahí ese es el horario oficial de la materia. Ya aquí tenemos la primera clase que me faltó de mostrarles unos videos que ahorita se los voy a mostrar. Ya, y después vamos a ver otras cosas. Bueno, les estaba mostrando entonces aquí está direccionamiento, aquí está planeación, que aquí es donde van a encontrar todas las clases y con dónde descargar el material, los PowerPoint, etcétera. Bajando todo esto entran a ejecución. Ahí el primer, en ejecución van a encontrar fase 1, criterio 1, ahí está el foro de presentación. Aquí se entran y ahí lo hacen su foro. En, es libre, es como ustedes quieren presentarse, obviamente su nombre, en qué semestre están, ¿no? Qué esperan de la materia, qué quieren. Si ustedes no quedaron conformes con lo que escribieron, pueden volver a escribir, no hay ningún problema. No, aquí creo que me están pasando el horario que les han dado. Sí, es cierto, le han pasado 9:30, 11, ¿no? En cambio, el horario que a mí me han pasado es 9:45, como ustedes lo vieron, y en realidad ese es el horario que a mí siempre me han pasado, ¿no? Y el horario que yo siempre he tenido. No sé por qué les pasan a ustedes un horario y a mí otro, ¿no? Pero vamos a mantener ese horario, digamos, ¿no? De 9:45, 11 y cuarto, porque ese es el horario que en realidad siempre a mí me preguntan para hacer el horario, ¿no? Y a todos los docentes nos preguntan la predisposición, ¿no? Y ese es el horario que yo acepté, ¿no? Y es el horario que en docencia se ha pasado, pero voy a preguntar por qué a ustedes se les pasa un horario y a mí otro, pues, ¿no? Porque tenemos que tener el mismo horario, porque varía con 15 minutos de inicio y 15 minutos de final, por eso es que yo me quedo hasta las 11 y cuarto, ¿no? Porque en realidad eso es lo que a mí se me pide, ¿no? Más o menos, ¿no? Bueno, en las primeras clases no tanto, pero ahora sí uno se queda, ¿no? Y ustedes creo que tienen materias después, por eso es que tienen que coincidir los horarios tanto del docente como del estudiante, ¿no? Para que no hayan choques de horario, ¿no? Es súper importante eso. Gracias por mandármelo, eso ya yo lo estoy guardando y voy a preguntar, ¿no? Bueno, vamos a ver unos videitos. Un rato. Un minuto. Ya estaba aquí abriendo. Pero, perdón. Me olvidé de poner
compartir con sonido, que eso es súper importante. Me avisan si está bien el sonido, por favor, chicos. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante, cuál es el tema de la relación médico-paciente. Ustedes saben que cuando un paciente se acerca a un consultorio médico, espera la ayuda, la solución y el enfoque del problema que lo aqueja. Eso hace que el médico lo reciba con todo el deseo de colaborar en esta situación, pero hay una relación entre ambos que se llama a veces química de la relación médico-paciente, que se altera por razones o del paciente o del médico y que genera interferencias en esta situación y causa digamos, una secuela perversa de la relación, alterando los resultados de lo que uno realmente está esperando. Para ello, se tomó los estudios de un famoso investigador inglés llamado Balint, que en su famoso libro El médico, la enfermedad y su paciente, explica cómo un mismo medicamento dado a varios cardiólogos de Inglaterra para que midieran su capacidad de efecto terapéutico, tenían muy diferentes efectos terapéuticos en uno y otros médicos, y cuando se reunió todo el estudio y se lo analizó, se vio que había un problema en la relación médico-paciente de ciertos colegas con sus pacientes que no tenían el efecto terapéutico de la medicación, en este caso antihipertensiva, es decir, para tratar la presión arterial alta, y eso se debía a que no se había actuado con esa química favorable que permitía que el resultado terapéutico fuera el mejor. Esto hizo que se hiciera estudios con cámaras en los cuales en un consultorio se ve lo que está ocurriendo con la consulta, pero el paciente ni el médico lo ven a la persona que está observando, y entonces se llama cámara de Gesell ese lugar. Entonces se observa el problema, es decir, el paciente llega al consultorio y aparte de su enfermedad trae su personalidad. Y el médico, además de querer ayudar, tiene su personalidad. Pero si existen factores irritativos hacia la personalidad del médico o del médico hacia la personalidad del paciente, se altera totalmente lo que venía a buscar el paciente, que es la mejora de su síntoma, y comienzan a emerger situaciones totalmente ajenas a la situación. Es decir, que si esto no es bien estudiado, bien analizado, el resultado final de la terapéutica será absolutamente malo. En el caso de los niños, sepan que la actividad y actitud del pediatra sobre el niño es a través de la madre. Si él no tiene con la madre una excelente relación, un excelente factor positivo en la relación médico-paciente, el niño va a sentir indirectamente esa situación. Por eso es absolutamente necesario que el médico tenga hacia la madre un ascendiente positivo, tenga una actitud en la cual la madre sienta que ese médico la quiere ayudar, y el niño va a recibir en forma directa o indirecta esa situación. Por eso nosotros tratamos en lo posible en nuestras consultas de crear siempre climas de afecto, de positividad, de preguntas claras, de aclarar lo que los padres no entienden, porque muchas veces el médico habla en términos que el padre no comprende. Entonces es fundamental decirle: ¿usted comprendió tal término? ¿Sabe lo que quise decir? Sí o no. Bueno, si es no, le voy a aclarar con mayor palabras a su alcance lo que yo estoy explicándole. Y eso hace que la madre se vaya con la idea que ese médico es realmente un ser positivo que quiere ayudarlo. Nosotros debemos comprender esto desde el primer momento los que hacemos medicina, porque cada vez que tenemos nuestros propios problemas personales, nunca los llevemos a la consulta
y tratemos de sacar esa situación outside, es decir, fuera de nosotros, para que la mujer se lleve solamente nuestra parte positiva y dejemos eliminado en el canasto la parte negativa. Este concepto de Claude Bernard, ¿no? Que como ustedes ven ya tiene su tiempo, de hace 130 años de que no hay enfermedades sin enfermos, es una de las causas, ¿no? de lo que se trabaja tanto en la relación médico-paciente y de lo que se trabaja tanto de ver al ser humano como una entidad no biopsicosocial, ¿no? Que además del cuerpo y de que es una persona sufriendo una enfermedad, también esta persona está en un determinado casa, una determinada situación, ¿no? Social, ¿no? Entonces va a haber una situación entre lo que la persona siente, quiere, teme, ¿verdad? El humanismo en realidad esto viene pues desde el Renacimiento, que lo vamos a ver un poco mejor en historia, ¿no? Y de aquí se sacan muchas partes, ¿no? Para la psicología y de la medicina y la medicina psicológica, ¿no? En el pasado, ciencia y humanidades fueron dos modos de aproximarse a la realidad. Las ciencias humanas estudian aspectos de la realidad distintos de aquellos de los que se ocupan las ciencias de la vida. Bueno, y como nosotros sabemos, ¿no? Lo científico tiene como objetivo aumentar el conocimiento y aborda el estudio organizadamente, ¿no? Y lo clínico se enfoca en cuidar la salud de las personas, prevenir sus enfermedades y curarlas cuando enferman y cuando el estudio de una persona enferma como un todo.
Esta es una teoría que se sacó, ¿no? Que es la teoría general de sistemas. El organismo es un sistema cuyas partes están en interacción dinámica, de modo que la alteración de una de ellas altera el resto. Y hay los sistemas cerrados y abiertos, ¿no? Se han ido mostrando sistemas, ¿no? Inclusive se lo ha comparado, ¿no? Al cuerpo siempre con el sistema mecánico, con el cibernético, con la computadora, etcétera, ¿no? Pero la importancia de esta teoría de los sistemas, así como por ejemplo el ecosistema que alguna vez estudiamos, es que el ser humano es una parte, así como la célula es parte del cuerpo y es la unidad estructural. El ser humano viene a ser parte de una sociedad, ¿no? Y de una familia, ¿no? O puede estar solo. Y eso va a ser importante para su salud mental o inclusive cuando se enferma, si tiene quien lo ayude, quien no lo ayude, ¿no? Si, cómo va su economía, etcétera. Y eso obviamente nos puede ayudar probabilísimamente a ver, ¿no? Porque va a influir directamente, ¿no? Cómo es su situación social en su enfermedad. Va a haber una gran influencia. Y el modelo de sistema abierto en realidad es que es el que es más usado porque el hombre está en medio de la interacción con otros sistemas. Es más apropiado para explicar la conducta de organismos, ¿no? Porque todo organismo siempre está en un ecosistema y es utilizado siempre en las ciencias como la medicina y la psicología, ¿no? Eh, Y aquí hablamos de la individualidad, ¿no? Se muestra en vulnerabilidad al estrés, a enfermedades, a reacciones a medicamentos, al rechazo de tejidos y organismos y órganos trasplantados. O sea, cada persona es un individuo que puede tener una alergia a algo, que puede ser vulnerable a algo, ¿no? Yo puedo ser vulnerable a exponer en clase, otra persona puede ser vulnerable a otro tipo de estrés, ¿no? Totalmente diferente, a cambiarse, por ejemplo, de domicilio, ¿no? Cada quien tenemos cierta vulnerabilidad y ciertas cosas que a mí me dan estrés, pero a otra persona no. También pasa con las enfermedades, con los medicamentos, con los tejidos, con los órganos trasplantados, ¿no? Ahí es donde uno se da cuenta, ¿no? Que cada cuerpo tiene su individualidad y es importante respetarla no solo por la parte de la personalidad, ¿no? Sino que inclusive que como médicos tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que no a todo se le puede dar exactamente lo mismo, ¿no? Se tiene que ir trabajando y viendo qué le sienta al paciente, qué alergias tiene, etcétera. Se vuelve un hecho biológico, genético, hematológico, fisiológico, inmunológico, psicológico. Y el modelo biopsicosocial, en esta la personalidad del enfermo y la relación médico-paciente, etcétera, son súper importantes también, tratando de analizar ambos aspectos, ya que las características del enfermo como personalidad del enfermo habían sido aisladas como el lado intuitivo de la medicina y ustedes se van a dar cuenta en la práctica médica que la personalidad del enfermo sí es importante, ¿no? Un paciente que no se deja tratar, que no va a consulta, que no toma la medicación, va a influir evidentemente en el tratamiento que ustedes le den.
No se preocupen por estas teorías porque cuando avancemos corrientes de psicología, yo les voy a explicar cada una de estas corrientes de una manera mejor. Esto es importante, ¿no? La medicina formada por la psicología médica, que acá salió mal la letra, enseña no solo investigación, sino une también con la salud pública, ¿no? Restaurando la unidad de todo aquello que la ciencia y la técnica en su avance ha fragmentado. Llegamos a un punto en que se fragmentó demasiado y solo hablamos, ¿no? Sistema digestivo, sistema neurológico, gastroenterológico, pero no nos olvidamos que estos son sistemas que están dentro de una persona y esta persona es un ser humano que puede enfermar o no, ¿no? Y que cuando va a la consulta es un ser humano que está sufriendo algo. Y esto es lo que vamos a ir viendo, como yo les explicaba, ¿no? Características entre las enfermedades, el individuo enfermo, la psicopatología, por eso es que nosotros aprendemos en la segunda fase ya desde el examen mental, eh, ¿no? Que facilita identificar la patología, situaciones, conflictos, actitudes y reacciones. La primera parte es todo psicología médica, ¿no? Que nos va a ayudar a comprender al paciente, las emociones, el humor, los estilos de vida, los sistemas, los valores. Bueno, y el término de evolución, que ya lo deben haber escuchado, ¿no? Significa desarrollo o desenvolvimiento, la transformación gradual de un estado a otro. Hablando de evolución, la conciencia de sí misma es el mayor logro. Aquí podemos ver, ¿no? Una imagen clásica, ¿no? De cómo el hombre ha pasado por las etapas, ¿no? Hasta al hombre moderno, ¿no? Cómo ha ido desarrollándose. Pero también tenemos una evolución propia cada ser humano, ¿no? Desde que nace, crece y se va desarrollando y va evolucionando, ¿no? A lo largo de todo su crecimiento. Inclusive podemos ver la evolución familiar, ¿no? Por eso hacemos el familiograma, ¿no? Que también le vamos a enseñar en alguna clase a ustedes. Y la adaptación es súper importante. Inclusive hay un trastorno de adaptación, ¿no? Las adaptaciones son características físicas, fisiológicas o comportamentales que permiten que una especie pueda sobrevivir en el medio en el que habita, ¿no? Inclusive individualmente cada uno tenemos que ambientarnos, ¿no? Desde el colegio, la universidad, a cada materia, a los horarios, ¿no? A todo, al clima, ¿no? Es súper importante y también tener estrategias de afrontar, ¿no? Estos cambios es súper importante, ¿no? Y dicen mucho de nuestra personalidad. La psicogénesis no es el estudio del origen y desarrollo de los fenómenos mentales o cualquier rasgo de comportamiento, y la mente obviamente va a influir de manera importante en el funcionamiento corporal. El estrés, que tanto lo hemos escuchado, ¿no? Es la interacción entre fuerzas externas y propias del organismo, que ha sido modificada. La magnitud y la capacidad para tolerar los cambios determinan el equilibrio o su ruptura. No, chicos, y con ustedes quería discutir un poquito
de la relación médico-paciente y de lo que han entendido de esto, de lo que es hasta ahora la psicología médica. De a poco estamos dando pequeñas ideas, ¿no? De lo que es la psicología. Usted, Abigail, Natalia, ¿qué entiende más o menos por relación médico-paciente o qué no entiende? ¿Y qué entiende la psicología médica? Pues la relación médico-paciente se refiere más, digamos, a la confianza que genera el médico con su paciente para que el paciente en sí o sea, le cuente, digamos, todas sus dolencias y todo al médico sin, ah, Ya, está bien. ¿Y qué cree que es la medicina psicológica hasta ahora que ha logrado entender? pues sería comprender al médico, digo, al paciente, o sea, el médico, digamos que también se ponga del lado del paciente y no solo, digamos, se base en su profesión para tratar a su paciente. Ujú. Claro, y para esto, es por eso, Abigail, y para todo, es de que está la psicología médica. La medicina psicológica o psicología médica es la parte de la medicina, ¿no? Que toma parte o cosas o componentes de la psicología para que el médico aprenda a tratar al paciente de una manera más integral. Básicamente es eso, ¿no? Aprender a tratar al ser humano de una manera más integral. No verlo como este es el abdomen agudo que algunas veces pasa, ¿no? Cuando vamos a los hospitales, ¿no? Este es el paciente de la camata, sino que darle el respeto que se merece al paciente, ¿no? Con nombre y apellido, ¿no? Como un ser humano sufriente, ¿no? De eso es lo que trata básicamente la medicina psicológica en general. Ahora vamos a ver un poquito este, de lo que es los centros de salud mental. Ya, un poquito de la historia de la psiquiatría en Bolivia y de los centros de salud mental en Bolivia, para que ustedes conozcan un poquito más de esto. Ya les voy a mostrar eh, una diapositiva sobre la historia y los diferentes centros de salud mental en Bolivia. Mientras esto va abriendo de a poco, chicos, quería preguntarle eh, a ustedes, chicos, usualmente la práctica era el miércoles, ¿no? El año pasado la llevábamos el miércoles, y esto les pregunto porque tal vez en algún momento tengamos que ir al centro de salud mental, ¿no? Que esa es la idea cuando esto mejore la pandemia. En clases presenciales se va un día al centro de salud mental, ¿no? La primera vez que iniciamos nosotros lo pusimos el viernes, ¿no? Pero luego lo cambiamos porque a los alumnos me acuerdo que les chocaba con una materia, porque obviamente cuando vamos a práctica no vamos a la universidad, ¿no? Claro que esto no es ahora, ¿no? Primero las prácticas van a seguir siendo virtuales, pero tendríamos que ver más o menos, y eso quería preguntarle, si ustedes preferirían, según su horario, empezar que el día de práctica sea el miércoles o el viernes, porque eso va a variar mucho, ¿no? El día que hagamos contenido de práctica y el día que hagamos contenido de teoría, ¿no? Quería preguntarle, a ver, empecemos. Usted, Abigail, preferiría que la práctica, de acuerdo a su horario, porque según lo que me han pasado, cirugía tienen antes, ¿no? Y urgencia médica, y el viernes
tienen lo mismo, ¿no? Igual, ¿no? El miércoles y viernes tienen cirugía y urgencia médica, ¿no? En No, esta doctora, materia... es que No. En nuestro horario de quinto semestre, antes de ahorita, de esta materia, teníamos bioética médica. Terminamos a Ya, las 40, no, 9:30 y a las 45 empezamos con la de usted. En cambio, el viernes no tenemos nada en la mañana, o sea, solamente esa materia. ya. Entonces es mejor que sea el viernes siempre la práctica. Bien, lo vamos a acomodar así entonces y voy a empezar entonces ahorita con teoría, ¿no? Porque sí tenemos que acomodarnos siempre. Esa era mi pregunta. Lo que pasa es que el año pasado era al revés, pero no fue culpa de los estudiantes del año pasado, ¿no? Un docente cambió en realidad los horarios, ¿no? Y por esto fue que los estudiantes tenían problemas en sus horarios, ¿no? No era un tema de los estudiantes porque en realidad siempre pasaba lo que ustedes me dicen, ¿no? Este, de que ustedes tienen el viernes libre como se tiene que tener, ¿no es cierto? Para que ustedes vayan al centro de salud mental si es que nos tocara. Entonces el viernes lo dejamos nomás para práctica y el miércoles siempre lo vamos a tener como contenido de teóricas, ¿no? Al principio no vamos a ir y les voy a dar algunas bases, ¿no? De lo que es la práctica. La base de lo que es la práctica, pero en teoría ahorita lo que vamos a iniciar es con lo que es la historia de la psicología médica, ¿ya? Les voy a poner un video, porque hoy nos toca la parte de la psicología médica, la parte de la edad antigua, ¿no? Para que la discutamos un poquito. Que hablamos un poco igual al comienzo de la clase, pero ahora lo van a ver un poco mejor. La psicología es una ciencia que se puede aplicar a cualquier aspecto de la vida. En las relaciones interpersonales que son la familia, las amistades y la pareja. En lo personal como lo es nuestro aspecto físico, los hábitos, las emociones y nuestros gustos. En el aspecto laboral con el rendimiento y la producción y la motivación al realizar nuestro trabajo. En el aspecto social, al relacionarnos con nuestra comunidad, nación o cultura. Incluso les sirve a las grandes empresas para saber qué ofertar a sus clientes dependiendo de las modas y tendencias. Como ves, la psicología es parte fundamental de nuestro día a día. Es por eso que este video se lo he dedicado para realizar un repaso de cómo es que se comenzó el estudio de esta ciencia. Así que el día de hoy te presentaré la historia de la psicología, parte 1. Muy bien, para comenzar con la historia de la psicología empezaremos con ver de dónde proviene la palabra psicología. Esta viene del griego psique, que significa alma, y de logos, que significa estudio o tratado. Si los juntamos vendría siendo el estudio del alma. Pero si vas a un diccionario actual, dice que la psicología es el estudio de la conducta. ¿Cómo es que pasa de ser el estudio del alma al estudio de la conducta? Para responder esto nos ubicaremos en el tiempo en la antigua Grecia, allá por el 499 a.C. En esta época predomina un culto a los dioses del Olimpo.
Sí, Zeus y compañía son los amos y señores en este momento. Por lo tanto, las concepciones del alma son un tanto distintas a la creencia judeocristiana que se instaurará en un futuro. Para los griegos, el alma es aquello que da la capacidad de moverse a un cuerpo y causar movimiento en un segundo cuerpo. Es así que todo aquello que se mueve por su cuenta, como lo son los animales, las plantas y los seres humanos, y a la vez es capaz de manipular otro objeto, tiene alma. Mientras que aquello que no se mueve por sí solo, no la posee. Por lo tanto, el alma es la responsable del movimiento y las conductas de los seres vivos. Sin embargo, en esta época es en la que aparece Anaxágoras haciendo una reflexión. Todos los seres vivos se mueven porque el alma se los permite y es necesario para su supervivencia. Pero en el ser humano existen conductas en las que parece que van más allá de la supervivencia. Esto hace referencia a la inteligencia y a sus conductas para lograr objetivos más complejos. Es entonces que introduce el concepto de mente y menciona que esta es la que hace que los humanos actúen buscando objetivos más elaborados. Sí, el alma es la que ayuda a moverse, pero la mente es la que decide qué se realiza y para qué. Anaxágoras hace una comparación entre humanos y animales, pues estos últimos son más instintivos y sus conductas no están regidas por la inteligencia, como lo es en el caso de los humanos, aunque hace el comentario de que no todos los humanos actúan dirigidos por la inteligencia. Más tarde, por el año 430 a.C., Hipócrates expone la teoría de los 4 humores. Esta se basa en que las personas están compuestas por 4 líquidos y que la persona actuará dependiendo de la cantidad de estos en su cuerpo. Los 4 líquidos son flema, bilis negra, bilis amarilla y sangre. Un desequilibrio de estas 4 sustancias tendrá como consecuencia el malestar en el estado de ánimo de la persona. Esta teoría es uno de los primeros intentos de entender los malestares humanos y buscar la forma de solucionarlos. Como puedes observar, los griegos se preguntaban qué era lo que causaba que las personas se comportaran de cierta forma y si podía haber una forma de cambiarlas. Es aquí donde por el año 410 a.C. aparece Sócrates filosofando, pero como no dejó nada escrito, pasaremos a Platón, por el año 390 a.C., donde en sus diálogos podemos encontrar a Sócrates teniendo una conversación con Teeteto, y menciona la diferencia entre percepción y sensación con el siguiente ejemplo. Si un viento golpea a 2 personas y una empieza a tiritar de frío mientras que la otra no, ¿podemos decir que el viento estaba frío? Para la que está temblando, sí, para la otra, no. Menciona que cada quien percibe la realidad de manera diferente, a pesar de estar presentes en el mismo evento. Es así que cada quien hace su realidad dependiendo de lo que ha experimentado. En otra parte de los diálogos hace referencia también a la asociación de ideas, tomando de ejemplo a los amantes que cuando están separados y ven una prenda que suele usar su amado, inmediatamente se les viene a la mente la imagen de su pareja. Estas ideas las veremos más recalcadas en otras teorías como la psicoanalítica de Freud, pero eso a su tiempo. Mientras tanto, Platón plantea la idea de la existencia del mundo de las ideas, un mundo perfecto, y el mundo real, el mundo imperfecto, en el que solo vemos una sombra de la verdadera esencia de las cosas, quedando muy marcado en su mito de la caverna. Más tarde, por el año 130 después de Cristo, aparece Galeno retomando las ideas de Hipócrates y dándole mayor forma a la teoría de los humores. Establece uno de los primeros escritos de medicina y en el año 400 después de Cristo, San Agustín menciona que la voluntad, la memoria y el entendimiento son parte de la conciencia de las personas y no entes separados. Después, damos un salto hasta el siglo XIII con Santo Tomás, en el año 1225. Él dice que el alma es un ente intelectivo, por tanto, inmaterial, pues no está en un lugar físico en particular, sin embargo, existe. Dejando un poco de lado a los autores, se empieza a establecer instituciones para enfermos mentales, siendo en Valencia, España, el primero en el año 1400. En 1547 en Londres, Inglaterra, se establece el segundo, y un año más tarde en Santa María de la Pieta, en Italia, el tercero. Por último, Bernardino Álvarez establece uno aquí en México en 1566, el Hospital de San Hipólito, ubicado en la Ciudad de México. A partir de 1600 se empieza a buscar formas más exactas para el tratamiento de enfermos mentales. Es así que este año la electroterapia de William Hilbert. Otro aspecto a destacar es que en 1622 Camilo Baldó busca entender el carácter de las personas por su forma de escribir, dando origen a la grafología.
Un año más tarde, en 1623, Francisco Torreblanca, un inquisidor español, publica el libro Demonología, donde menciona varios síntomas de enfermedad mental como síntomas de posesiones demoníacas, ganando así la fama de que los enfermos mentales tienen que ser exorcizados. Durante el siglo XVII aparecen los filósofos dando sus reflexiones, René Descartes con su teoría de la percepción visual y Thomas Hobbes con su libro El Leviatán, donde dice que el hombre vive en comunidad porque le conviene vivir de esta manera, no porque sea social por naturaleza. En este mismo siglo se abre el primer instituto de enfermos mentales en Polonia y a finales del siglo se propone una terapia de azotes para tratar la enfermedad mental. Durante el siglo XVIII aparece David Hume y expresa que existe una relación entre ideas e impresiones, siendo la impresión, el primer contacto que tenemos sobre alguna situación u objeto, la que causa las ideas. Este es un pequeño ejemplo de su teoría de la causación científica. Por su parte, Julien Offray escribe su libro El hombre máquina, en la que hace la comparación del cuerpo humano con artefactos y herramientas de su época, en las que comprender el funcionamiento de las partes que constituyen al cuerpo humano ayudará a entender cómo podría ser reparado o curado. Apoyando esta idea, Robert Witt publica su teoría del estímulo-respuesta, que más tarde dará las bases para el enfoque conductista. A mediados de este siglo, se promueve una terapia con electrochoques por Richard Lovett. Empieza la publicación de la primera revista de psicología por Carl Philipp Moritz. Von Haller empieza a investigar sobre la excitación muscular. Adam Smith sobre la motivación en la estructura social. Y Bonnet investiga cómo funciona la memoria y la atención y cuál es su relación con las fibras nerviosas. En 1771, Johann August Onser señala que existen movimientos en el cuerpo humano que son voluntarios, como el de las extremidades, y otros que son involuntarios, como el de las vísceras. En 1752, Estados Unidos abre su primer instituto para enfermos mentales y en 1766 hace lo propio Dinamarca y Suecia. En el 72, Austria abre su instituto. En 1774, dos personajes, Valsalva y Chiarugi, promueven la ley de insanos, en la que se le pide a los institutos italianos un trato humano para las personas con enfermedades mentales recluidas en ellos. Después aparece Caspar Lavater haciendo pública su teoría, que consistía en que las expresiones faciales podían ayudar a revelar el carácter de las personas, dando paso a la fisionomía que llegan a usar algunos criminalistas actualmente. Siguiendo una pauta similar, Anton Mesmer desarrolla su técnica mesmerismo, el antecedente de la hipnosis, del cual hablaré en otro momento. Y Zucker, en ese mismo año, hace su publicación del Tratado de las Pasiones, que habla sobre las emociones y su influencia en el actuar de las personas. Ya para finales de este siglo, Luigi Galván descubre la forma de funcionar de los impulsos nerviosos e Immanuel Kant publica su teoría de la intuición a priori del espacio y tiempo. Hasta aquí dejaré por el momento. ¿Qué te ha parecido este resumen de la historia de la psicología? En el siguiente video hablaré sobre los experimentos del siglo XIX y XX. Mientras tanto, deja en los comentarios si faltó algún autor de relevancia hasta esta época y si encontraste a todos los Pokémon escondidos. Por último, te dejaré en la descripción la recomendación de una canción que me gusta mucho. Bueno, como ustedes pueden ver en esta parte, lo que mencionan es prácticamente desde el comienzo de la edad antigua y va pasando por la edad media hasta la edad contemporánea, pero todavía no ha marcado, y en la siguiente clase vamos a ver un poquito la diferencia entre el pensamiento medieval y el pensamiento que ahora tenemos, que es el moderno, que es muy importante que ustedes entiendan. Algo que es importante que ustedes entiendan en esta etapa, que de la edad antigua a la edad media hubo un cambio muy importante. Como ustedes vieron, antes todo se regía por el politeísmo, ¿no? Ya pasamos Grecia, Roma, etcétera, en la edad antigua. Pero hubo un gran cambio, ¿no? Ya existía la religión judaica. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay un cambio social ahí importante, ya que viene el cristianismo. Pero a pesar de todo, ya cuando llegó el cristianismo, ustedes saben que ya estaba, ¿no?, Roma en todo su apogeo, ¿no? Pero todavía Roma era politeísta, ¿no? Y la religión, que ustedes no crean en política, ha sido muy importante, ¿no? Entonces hubo una pelea de religiones en esa época,
entre el cristianismo, el judaísmo y los romanos, ¿no? Que eran politeístas. Y los romanos todavía tenían una biblioteca que venía de todo lo que ellos habían reunido, porque ustedes saben que Roma era un imperio, ¿no? Y por cada, así como los griegos, por cada imperio que conquistaban, ellos iban sacando información y le iban reuniendo en un lugar que se llamaba la Biblioteca de Alejandría. Y esto es un hecho histórico que ustedes lo pueden buscar. Surge un conflicto muy grave entre las religiones y gracias a este conflicto se quema la Biblioteca de Alejandría y esto es un hito en historia universal, o sea, mundial, porque se pierde mucha información, ¿no? Y perdemos muchísimo y desde ahí se implanta un régimen en que prácticamente se prohíbe de que cualquier persona pueda leer cualquier libro, a no ser que no sea autorizado por la iglesia, ¿no? Por eso es que ustedes en la Edad Media, los grandes pensadores lo van a tener como Santo Tomás de Aquino, así como siempre con el nombre de un santo, porque honestamente los grandes pensadores de la Edad Media eran curas, en la mayoría de sus partes, porque la mayoría de las personas, ustedes sí saben, en el medioevo, ¿no? Eran como los cuentos, ¿no? Que son los castillos con su muralla, hay un rey, ¿no? Su familia y el resto son prácticamente sus obreros, ¿no? Y están también el cura, que es, los que tenían formación eran los que tenían alguna sangre real o noble, los curas, ¿no? Y el resto de la población no tenía derecho a formación, y esto es un hecho que se estableció y era obligatorio, ¿no? Entonces cualquier persona que quería estudiar, lo máximo que podía acceder era a tener, a ser un religioso para poder acceder a cualquier tipo de educación, ¿no? Entonces los grandes pensadores de la Edad Media, honestamente, eran de la iglesia. Y van a ver ustedes mucho reflejado porque ahí la teología va a marcar mucho, ¿no? De los estudios inclusive psicológicos de la época. Esto es importante que sepan en historia porque marcó mucho el conocimiento. Luego viene, ¿no? Ya un revuelo, ¿no? Con el humanismo, ¿no? Y la revolución industrial, ¿no? Y que ahí surge la corriente del Renacimiento, ¿no? Y la imprenta y otras cosas, ¿no? Y es donde el hombre se libera, ¿no? Y ahí viene la edad moderna, que la vamos a marcar un poco mejor. ¿Y por qué se diferencia el medioevo, ¿no? Y el pensamiento medieval del pensamiento moderno, ¿no? Ustedes, pero ya para darles una pista, dense cuenta que los filósofos, a pesar de ser muy estudiados, se basaban mucho en teorías, ¿no? Para ellos eran la teoría de Platón, la teoría de Hipócrates, ¿no? La teoría de los humores, ¿no? Pero vamos a ver la diferencia entre ese pensamiento y el pensamiento actual, aunque los filósofos hicieron mucho, ¿no? Y perdimos mucha información valiosa, ¿no? De la Biblioteca de Alejandría, pero a pesar de todo, hay un gran cambio cuando hay el Renacimiento y la Revolución Industrial y viene la imprenta, ¿no? Porque ahí es donde es realmente la era del conocimiento, empezamos todo lo que es, por eso que se llama también el humanismo, porque también aquí el hombre empieza a pelear por los derechos humanos, y del humanismo surgen muchas corrientes, desde el feminismo, pero en realidad todo toma su tiempo, ¿no? Histórico, ¿no? Porque ustedes saben de que la mujer no votaba, no todas las razas votaban, no todos eran considerados ciudadanos, ¿no? Entonces hay muchos cambios a partir de la revolución industrial, ¿no? Que permite que lleguemos a ser la sociedad del día de hoy, ¿no? Pero es súper importante que entiendan, porque eso nos ayuda a entender la diferencia entre el pensamiento antiguo, medieval, y el pensamiento moderno, que vamos a ir marcando en la siguiente clase, ¿no? En la siguiente clase ya vamos a marcar exactamente qué es lo que cambia y qué es lo que lo hace característico al pensamiento moderno que tenemos nosotros y por qué es importante que nosotros no leamos cualquier cosa, porque somos estudiantes de medicina y a nosotros nos tiene que regir la ciencia, ¿no? No podemos leer cualquier cosa que no tenga evidencia científica, especialmente nosotros como médicos, ¿no? Es una gran importancia entender lo que diferencia el pensamiento medieval
del pensamiento moderno, porque ustedes son estudiantes universitarios, ¿no? Explico mucho la parte de historia, especialmente en psicología, pero también es bueno hablar de la historia mundial, porque muchas veces no siempre les marcan bien las etapas de los cambios entre la edad antigua, la edad media y la edad moderna, ¿no? Y el por qué es importante, y es súper importante para que ustedes entiendan los cambios, ¿no? Para que entiendan por qué psique, que significa alma, ahora en el día de hoy se llama mente, ¿no? Y se relaciona con todo lo que es la mente, ¿no? Porque en realidad estos términos son acuñados desde los griegos, y ustedes saben de que el latín y el griego son las lenguas con las que utilizamos, con la que inclusive el día de hoy, ¿no? Como fueron nuestras, son prácticamente la filosofía es como, ustedes saben, la madre de toda la ciencia, y se respeta hasta el día de hoy lo griego y lo latino, ¿no? Porque es como nuestra base de nuestra ciencia, ¿no? Occidental al menos, ¿no? No es que era la única ciencia, pero es la base con lo que empieza el conocimiento occidental. Inclusive ahora cuando se hace un nuevo conocimiento, se busca qué nombre darle, y muchas veces se respeta, ¿no? De que se busca un nombre griego o latino para darle, ¿no? Hasta el día de hoy, o muchas veces se le pone el nombre o los apellidos de las personas que lo descubrieron, ustedes van a ir viendo, pero mucho de los nombres que nosotros encontramos o en ciencia tienen un origen, ustedes van a ver en las palabras, etimológico, ya sea en latino o en griego, ¿no? Y es importante entender esto por historia, ¿no? Porque el lenguaje científico tiene su propio lenguaje, así como el lenguaje médico, ¿no? Y la etimología de la palabra nos dice una historia detrás, que es muy importante. Y es bueno que lo entiendan, y sepamos de dónde venimos, ¿no? Y de dónde surge la ciencia. La psicología, como le dije, en realidad es muy antigua, pero como ciencia es nueva, y ya lo van a entender cuando continuemos hablando en los siguientes pasos, y van a entender cuándo se separa de la filosofía, y van a entender cuándo se separa de la medicina a la psicología, ¿no? Y por qué se separa, ¿no? Porque todo tiene un porqué en la historia, ¿no? Y es importante que lo sepamos, ¿no? Pero hasta el día de hoy lo que vamos a ver solamente es una recopilación de la parte de historia antigua, para que vayan asimilando un poco. Y yo les aconsejaría que lean un poco de lo que era la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Y cómo se destruye, porque este es un mito en historia muy importante, y cómo afecta a la humanidad muchísimo, porque se perdió muchísimo conocimiento. En realidad yo creo que fue un hecho muy malo, ¿no? Que en realidad la Edad Media o Medioevo se conoce como el oscurantismo por eso, ¿no? Porque es la edad sin luz, donde hay menos conocimiento científico, y después de la revolución industrial ya viene todo lo que es renacimiento, donde vuelve a haber los conocimientos, los avances, etcétera, ¿ya? Por eso es que la Edad Media se la conoce como el oscurantismo, propiamente, ¿ya? ¿Alguna pregunta de esta parte de historia, chicos? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿O alguna cosa que les gustaría preguntar? Por mi parte, doctora, no mucho, más Uh-huh. que voy a volver a ver la clase porque sinceramente yo soy muy malo con los nombres y para, Uh-huh. para digamos, a anotarlos y recordarlos porque yo como le digo acá ahorita, soy muy malo con los nombres y yo creo que luego me voy a volver a ver la clase para Está repasar lo bien, que viene. está bien. En realidad no tienen que aprenderse de memoria los nombres, no es lo que yo les voy a pedir, sino entender ciertos conceptos básicos, ¿no? Yo les voy a pedir es más que todo un resumen, ¿no? De la historia, ¿no? Más que todo, ¿no? Y los hitos más importantes en psicología al final, ¿no? No solo de toda la historia, sino los hitos más importantes en la psicología, porque yo les voy a mostrar 3 partes, ¿no? Este es el primer video, vamos a ir al segundo y el último. Y por último vamos a ver las corrientes propiamente de la psicología, porque la psicología en sí tiene sus corrientes, y van a ver ustedes por qué tienen sus corrientes y por qué son distintas. Para adelantarles un poco, que vimos en parte del video,
una de las corrientes de la psicología tiene mucho que ver con Sigmund Freud, que es el psicoanálisis, y tiene su historia y su importancia, historia del psicoanálisis, que ahora no se usa, es cierto, aunque psicoanalizar es una palabra que quedó de ahí, ¿no? Y la psicoterapia. Pero el psicoanálisis ya está en desuso, es cierto, pero tiene su importancia histórica hasta el día de hoy, ¿no? Pero vamos a ver por qué no se usa, pero vamos a ver por qué existe una corriente llamada psicoanálisis, por ejemplo, para adelantarles que esa es una de las corrientes de la psicología, ¿no? Pero no es la única. Esto es importante para que ustedes tengan una idea de la historia de la psicología y las corrientes, ¿no? Y por qué es importante sacar cosas de la psicología, ¿no? Y por qué se decidió en la medicina y cuándo se separó de la medicina y por qué ahí la psicología se separó y por qué la medicina se separó, porque la historia lo cuenta todo, ¿no? Pero no siempre sabemos de historia, ¿no? Y sabemos que en los colegios no siempre nos dan una historia muy adecuada, ¿no? Entonces no es que quiero que se sepan todos los nombres, por ejemplo, que no se sepan exactamente quién es Hipócrates ni nada de eso, sino los hitos más importantes de la psicología, pero está bien que los vean los videos, ¿no? Para que ustedes construyan. Igual les voy a pasar yo diapositivas, ¿no? Desde la siguiente clase vamos a ver una diapositiva que es una recopilación más o menos de lo que vimos hoy antes de entrar al segundo video, donde yo les voy a explicar más o menos, ¿no? Nuevamente estas partes, ¿no? Y lo que es el cambio entre el pensamiento antiguo y medieval y del pensamiento medieval al pensamiento moderno, porque es importante que ustedes entiendan y entiendan por qué ustedes son hombres de ciencia y necesitamos basarnos en la medicina basada en la evidencia, porque esto es algo sumamente importante. Y todo lo que hacemos nosotros está basado en la ciencia, incluyendo la historia clínica, porque la historia clínica, ¿qué es lo que hacemos? Observar, sacar información de la primera fuente, ¿no es cierto? Hacer una descripción de lo que esta primera fuente nos dice, y lo último que hacemos es una hipótesis diagnóstica, ¿no? Porque nosotros no es que con todo lo que nos da hacemos una hipótesis diagnóstica y luego un plan terapéutico. Todo eso es ciencia, porque va con el proceso científico, ¿no? En la hipótesis, después de hacer nuestro plan terapéutico, tenemos que comprobar nuestra hipótesis, ¿no? Que lo hacemos con laboratorio, que lo hacemos dando un tratamiento, y si nuestra hipótesis es correcta, logramos sanar ese problema científico, ¿no? Entonces todo lo que hacemos está basado en la ciencia y tiene un protocolo, ¿no? Por eso es tan importante que ustedes entiendan las diferencias entre ciencia y no ciencia, porque desde la historia clínica nosotros hacemos ciencia, ¿no? Estamos siguiendo un protocolo. La historia clínica, ustedes saben que está súper estandarizada, tiene partes, ¿no? Desde la afiliación, anamnesis, ¿no? La parte de la historia de, primero, el motivo de consulta, historia de enfermedad actual, los antecedentes, el examen físico. O sea, la historia está dividida y nosotros seguimos exactamente un patrón de historia clínica, ¿no? Y está dividida, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos, desde historia clínica hasta la forma en que entrevistamos, tiene un proceso científico. Y eso es importante que ustedes lo entiendan, ¿no? Que todo lo que ustedes están haciendo es ciencia, ¿ya? Y tienen que entender la diferencia de lo que no es ciencia y de lo que no deben hacer en la práctica clínica, incluyendo cómo tratar o no tratar al paciente y qué no hacer, ¿no? Y por qué no podemos solamente basarnos en el conocimiento solamente que vamos adquiriendo de experiencial, ¿no? Sino que sí o sí tenemos que basarnos en el conocimiento científico. ¿Alguna otra cosa, chicos? Pero de todas maneras está muy bien que vean, está colgado los videos en la plataforma. Si tienen algún problema, igual este video yo se los estoy grabando, ¿no? Para que lo puedan volver a ver, ¿no? Vi que el enlace a mí ahorita no me agarró, lo voy a revisar ese enlace, pero se los voy a pasar por acá el enlace de YouTube de este primer video, porque por ahí no quieren ver toda la clase, pero sí quieren ver el video de la historia, ¿no? De la primera parte, ¿no? Entonces, para que lo vean ahorita se los voy a pasar el enlace por el WhatsApp, porque yo intenté entrar por la plataforma, porque yo siempre reviso que estén todos los enlaces, pero como ustedes saben, algunas veces fallan, y ahorita a mí me falló, entonces se los voy a pasar el video por WhatsApp y voy a revisar ese enlace para que ustedes puedan entrar igual por plataforma. ¿Alguna otra cosa, chicos, por el día de hoy, antes que terminemos la clase?
Una pregunta, doctora. Dígame. ¿Cómo dijo que se llamaba? ¿Sí? Se le cortó el audio. María José. Sí, le decía Dígame. que ¿cómo se llamaba la biblioteca que La Biblioteca de mencionó? Alejandría. La Biblioteca de Alejandría. Ya. Les aconsejo mucho que lo lean. No es que sea tema de examen, pero yo realmente les aconsejo que lean acerca de la Biblioteca de Alejandría, porque van a entender mucho de historia, ¿no? Y es bueno que sepan esas cosas, ¿no? Y sepamos, ¿no? Que a pesar de que ahorita estamos pasando una pandemia, todavía somos afortunados de nacer en esta época en que podemos tener libertad de pensamiento todavía, ¿no? Y por qué peleamos por eso y por la educación, ¿no? Y de muchas cosas, ¿no? Entonces, saber un poco de historia sí ayuda mucho porque no sabemos cuánto costó para llegar aquí, ¿no? Y para que tengamos esta libertad de estudiar. ¿Alguna otra cosa, chicos? Del foro de presentación me decían que algunos no lo encontraban. Tienen 2 semanas, como les dije, para hacerlo hasta marzo. Entonces tómense su tiempo, inclusive pueden escribir 1 o 2 veces, no se preocupen. Si ya han escrito pero querían escribir algo más, vuelvan a escribir, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces tienen 2 semanas. Ya se los mostré dónde está en ejecución, ¿no? Para que lo sepan, pero si aún así alguien tiene problemas en encontrarlo, me escribe en el WhatsApp, no hay ningún problema y yo les muestro por foto los guíos, ¿no? Para que puedan entrar. Pero creo que la mayoría sí ha podido entrar, ¿no? ¿No? Ya, está bien. Voy a ir revisando hoy, digamos, ¿no? Quienes han podido entrar y ir leyendo un poquito, ¿no? De sus foros para contestarles también. Por el día de hoy, chicos, sería todo, ¿no? Ya la siguiente clase continuaremos un poquito más. Y escríbanme de qué más les gustaría ir sabiendo, ¿no? A lo largo de las clases, o de qué les quedó duda, me pueden escribir por el WhatsApp o por el foro, para que yo les vaya complementando, ¿ya? Igual les voy a pasar una diapositiva de esto, pero la siguiente clase se las voy a explicar para que tengan una idea, ¿ya? Sería eso, chicos. Si no hay más dudas, como les vuelvo a aclarar, la clase la tenemos 9:45 igual el viernes, pero el viernes vamos a ver lo que les decía de los centros de salud mental, porque el viernes siempre lo vamos a tomar como de práctica, ¿no? Y vamos a iniciar conociendo un poco qué son los centros de salud mental y la historia de la psiquiatría en Bolivia propiamente, y para que vean un poco cómo son los centros de salud mental, que esperemos que en el semestre podamos ir, ¿no? Algunas clases para hacer entrevistas, ¿no? Que es lo que se quiere, pero de todas maneras vamos a ir viendo un poco de la parte de práctica, del contenido de práctica los viernes, ¿ya? Acuérdense que los miércoles van a ser netamente teóricos y van a ser los viernes los que vamos a ver contenido de práctica, ya, para que se lo anoten, ¿ya? Y es 9:45 para que lo tengan claro. Ese es el horario que yo tengo. Y ese es el horario que vamos a empezar siempre las clases, ya, para que no estén antes entrando o con miedo de que no haya clases, porque veo que en algunos lo tienen mal su horario, ¿no? Para que lo tengan claro, es 9:45. Siempre vamos a entrar. Cuando yo me atrase, yo les voy a escribir, porque algunas veces me falla la computadora. Yo les voy a escribir, estoy atrasada, vamos a entrar en 10 minutos, en 5 minutos, ¿no? Cuando yo tenga algún problema, yo siempre les voy a escribir, o sea que no se preocupen por eso, ¿ya? Bueno, chicos, por el día de hoy eso es todo. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, Igualmente. doctora. Gracias, doctora. Hasta Gracias, luego. doctora. Gracias. Ya, cualquier duda me escriben nomás, chicos, no se preocupen. Muy bien. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Doctora.